que todo ecuación diferencial en análisis 3, se usa integral. Así que bueno, lo de licenciatura en sistema, no sé si tienen otro tema, otra materia que necesitan, pero lo de ingeniería y mecatrónica es sí o sí para análisis 3. Bueno, vamos a tratar, yo trato de hacer lo más simple posible para, para que ustedes lo vean. Bueno, lo voy a presentar, a ver. Este, hice también ejemplos, o sea, hay poquita, la teoría es cortita, y hice ejemplos para que ustedes vean cómo se resuelve. Acuérdense que yo todo lo que voy a decir lo voy a poner en WhatsApp para que lo vean, así que bueno, lo van a tener ustedes a la... A ver, vamos a... Están entrando todavía, compañeros. Bueno, ahí teóricamente se tiene que estar viendo. ¿Se ve? Bueno, vamos a ver integrales dobles, ¿ah? Por supuesto es en el espacio, pues tienen los tres ejes. Acá tengo el dominio de la función, este que está en círculo, así, puse una D, es el dominio de la función. Dominio de la función. Este dominio de la función se proyecta en el eje XY, ahí lo tenemos, y podemos proyectar cualquiera de los puntos. A este dominio de la función, yo lo que voy a hacer es hacer la mayor cantidad de superficies posible. La mayor cantidad de superficies posible. Están queriendo entrar más gente, a ver, voy a tratar de ver si lo hago entrar. Ahí está. Bueno, entonces voy a tratar que la mayor cantidad de superficies posibles. A esta cantidad de superficies posibles la llamé delta SI. Acá está Z de f de x, y el dominio de la función, pude separar en superficies, de tal manera que a cada superficie lo llamé delta SI. Cuanto mayor sea la cantidad de superficie, más exacta va a ser el cálculo de la superficie. Por eso puse acá que los delta SI tiendan a infinito. Parece cero, pero en realidad es infinito. ¿Eh? Mayor cantidad de superficies. Mayor cantidad de superficies. A ver, antes de entrar, esperen que voy a hacer entrar a su compañero. Ahí está. Entonces, lo que sacamos acá es el volumen. El volumen, vamos a calcular el volumen de este dominio de la función. Podemos calcular también superficies con integrales dobles, ¿no? Pero generalmente calculamos volumen. Pero también se puede calcular superficies y a esta altura la hacemos igual a 1. Entonces, el volumen de la función va a ser igual a la altura, que lo llame FP1, FP1 por delta S1. Delta S1 es un solo parte de la superficie, una pequeña parte de la superficie. Y como a cada uno de ellos yo le puedo sacar la altura, yo puedo poner FP2, que es la otra altura, por delta S2, más así sucesivamente, por FPN,
por delta S. O sea, son las alturas por las superficies, me van a dar un volumen. O sea que el volumen va a ser igual a la sumatoria de las alturas, que es Fp sub i, por la superficie, que es delta SI, para I, que va desde 1 hasta n. No sabemos cuántas hay. Si la ponemos en función del límite, el volumen va a ser igual al límite de esa sumatoria Fp sub i por delta SI para I que va de 1 a n, para los delta SI que tienden, acá me olvidé de ponerlo, que tienden a cero. A este sí tiende a cero. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeña sea la superficie, cuanto más pequeña sea la superficie, mayor cantidad de superficie vamos a tener. Por eso habla, no se confunda lo que puse acá, la cantidad, yo necesito que esta delta SI sea infinito, o sea, la mayor cantidad de superficie. Pero cuando tomamos el límite, como las delta SI son pequeños, cuanto más pequeños sean cada uno de estos, mayor cantidad de superficies pequeñas vamos a tener. Por eso acá el volumen es el límite, acá me olvidé poner el límite para los delta SI que tienden a cero de esa sumatoria. Esto nos va a dar la integral doble para f de xy por diferencial de x diferencial de y. Fíjense, en f de xy es la altura, lo que está los fp1, los fpi, fp1, fp2, fpn, es la altura. Y el diferencial de x por el diferencial de y es lo que me da la superficie de la, de la, de este cálculo de volumen. Por eso esto es igual a la integral doble de los fxy por diferencial de x diferencial de y. En este caso, f de xy va a ser el dominio de la función. Esas son las propiedades. Las propiedades, en realidad, si usted hubiera estudiado análisis 1 integrales, son las mismas propiedades para análisis, para integrales para una variable, son las mismas. Miren la primera propiedad. La primera propiedad nos dice que la integral doble del dominio de la función de una sumatoria de funciones f de xy por psi xy por diferencial de s, que el diferencial de s es la superficie. En vez de poner diferencial de x, diferencial de y, acá dice diferencial de s, es la superficie, es igual a la integral de cada una de ellas por separado. Y entonces tenemos la integral doble de los f de x por diferencial de s más la integral doble de psi x diferencial de s. Acá está para dos funciones, pero esta propiedad sirve para n funciones. Están queriendo entrar más gente, voy a tratar de que entren más gente. Lástima que llegan tarde siempre, bueno, siempre se pierde. La segunda propiedad también es una propiedad de las integrales para una variable, en donde yo tengo una constante por phi de xy por diferencial de y, de ese para el dominio de la función. Las constantes que acompañan a la función no se integran, es lo mismo que las constantes que acompañan a las funciones no se derivan. Entonces, ¿qué hacíamos? No derivábamos la constante. Acá no se integra la constante y por lo tanto la constante yo la puedo sacar fuera de la integral. Entonces, esto es igual a A, que es la constante, por la integral para el dominio de la función de f de x por diferencial de s. Son las mismas propiedades que para una variable. Permítanme que voy a dejar entrar a otro compañero de ustedes. Bueno, la tercera propiedad es, acá está el dibujito hecho, es si yo tomo el dominio y lo separo en dos partes, por ejemplo. Yo digo, bueno, tengo un dominio 1 y un dominio 2. Entonces, si esta, ¿por qué? Por algún motivo determinado, ¿no?
no puedo hacerlo todo junto. Entonces, la integral doble de f de x por diferencial de x diferencial de y, yo lo puedo poner a la integral en el dominio 1 de esta función por la superficie, más la integral en el dominio 2 por la función y por la superficie. O sea que las propiedades, y estas son las tres propiedades que se ven en integrales de una variable, y son las mismas para de dos variables. Esta propiedad número 3 se la ve únicamente en las integrales definidas de una variable. En cambio, las otras dos que tengo se la ven en todas, en las integrales indefinidas y definidas. La 3 únicamente se la ve en las integrales definidas. ¿Por qué lo recalco eso? Porque en realidad lo que nosotros hacemos son integrales definidas. Vamos a hacer el mismo cálculo de integrales definidas de una variable, pero lo vamos a hacer para dos variables. Están escribiendo más gente. Bueno, antes de seguir, quiero ver si tiene alguna consultita de esto, de lo que dije. Yo lo hice lo más fácil posible para que ustedes lo puedan entender. Sé que les va a costar porque hay muchos que no vieron integrales. Díganme, vuelvo a repetir lo que ustedes me digan. Profe, ¿puede volver a explicar la parte de las propiedades? Y las propiedades, sí. Vuelvo a las propiedades. Ahí la tenemos. Yo tengo la propiedad número 1. Cuando yo tengo el dominio de la función, pero tengo varias funciones. En vez de tener una sola función, tengo varias funciones. Phi de x una función, psi de x otra función. Puedo tener 10 funciones más. Acá está hecho para 2 nada más. Entonces, es la función por el diferencial de la superficie. Fíjense en acá que era la integral doble. La integral doble de f de x, que es la función, por mi superficie, que es diferencial de x por diferencial de y, que me daba la superficie. Acá, en vez de poner diferencial de x, diferencial de y, bueno, puse diferencial de s, porque en algunos libros está como diferencial de s. Diferencial de s es la superficie, que es diferencial de x por diferencial de y. Como es una suma de funciones, en vez de sumar la función y hacer la integral, no, es más fácil hacer las integrales por separado de cada una de las funciones. Por eso dice que esto es igual a la integral doble de la función primera, que es phi de x por diferencial de s, más la otra integral doble en el dominio de la función de la otra función psi de x por diferencial de s. O sea, ¿qué hice? Saqué por separado cada una de las integrales, porque es más fácil sacar por separado cada una de las integrales que sumarla a las integrales, a las funciones y sacar la integral. Esto mismo se hace para una variable. Entonces, se usan las mismas propiedades de una variable. La propiedad 2 dice que si yo tengo una constante, A es una constante por la función y por la superficie de la integral doble. Esto pasa lo mismo que en derivada. Cuando la teníamos una constante multiplicada por una función, las constantes no se derivaban. Bueno, acá las constantes no se integran, siempre que esté acompañada de una función. Si está la constante solita, sí se integra. Acuérdense que en derivada, si estaba la integral, la constante solita, la derivada de una constante era cero. Bueno, acá, si yo tengo la integral de una constante, si tengo valor, me voy a ir a la tabla y voy a dar la constante por la variable. Pero cuando yo tengo la constante por una función, las constantes no se integran. Es lo mismo que en derivada. Entonces, ¿qué hace? Como no se integra, la saco fuera de la integral a la constante. Por eso el A está afuera. Es la integral de la función phi de x por diferencial de s
en el dominio de la función. Y la propiedad 3, que únicamente se da en las integrales definidas, están queriendo entrar más gente ahora, en las integrales definidas, como el cálculo como estamos calculando el volumen, también es una integral definida. Entonces, tengo esta propiedad que dice, bueno, por algún motivo, en vez de hacer la integral para todo el dominio de la función, yo digo, no, voy a hacer para una parte, supongamos de 1, ahí la dividí en 2, pero puede ser que de 1 sea más chica, de 2 más grande, no importa. Está separada en 2 partes. Entonces, yo voy a hacer la integral para el dominio 1 de la función f de x, diferencial de x, diferencial de y, más la integral en el dominio 2 de la función f de x, diferencial de x, diferencial de y. La integral de la función f de x y va a ser la misma en ambos casos, pero el dominio va a ser diferente. Entonces, una vez que lo saquen, se puede sumar y encuentran el resultado. En vez de hacerlo por todo el dominio, por alguna razón no se puede hacer todo el dominio de la función, ¿no? ¿Entienden más o menos hasta ahí lo que es la integral doble? Ya vamos a hacer un ejercicio para que lo vean, ¿eh? Acuérdense que como estamos sacando volumen, que dijimos que también, ojo, que el ingeniero sepa por ahí pregunta, ¿y se puede sacar con la integral doble superficies? Porque para una variable sacábamos las integrales definidas superficies y únicamente superficies. En la integral doble sacamos volumen, pero también podemos sacar superficie. ¿Cómo sacamos la superficie? Si a las alturas la hacemos igual a 1, yo saco superficie. ¿Entienden? En cambio, si las alturas no son iguales a 1, estoy sacando volumen, porque estoy multiplicando una superficie por una altura. Entonces, con las integrales dobles puedo sacar volumen, generalmente sacamos volumen, pero también podemos sacar superficie. En cambio, en las integrales de una variable, únicamente sacamos superficie. ¿Hay una preguntita hasta ahí? ¿No? Bueno, vamos a ver un ejemplito. No, vamos a ver cómo calculamos la integral. Ahí está, cálculo de la integral doble. Fíjense, supongamos que yo tengo acá en la parte superior una función que la llamo phi sub 2 de x, y en la parte inferior otra función phi sub 1 de x. Estas dos funciones en algún lado se interceptan, pero yo quiero sacar el volumen entre el punto A y el punto B. Entre el punto A y el punto B de este dominio de la función, entre phi sub 1 de x, que es la parte de la función de abajo, sobre el phi sub 2 de x, que es la parte de arriba. Fíjense en cómo estoy sacando la superficie, o saco el volumen. En realidad saco volumen, ¿no? Puse superficie, pero saco volumen. Es la integral entre phi 1 de x y phi 2 de x, entre las dos funciones, ¿de quién? De f de x diferencial de y, ya voy a explicar por qué, y todo esto por diferencial de x. En integrales dobles, ¿cómo calculamos, cómo sacamos la integral? Nosotros sacamos la integral con las tablas que vimos en análisis 1. Y en análisis 1 es de una variable, y las únicas tablas que tenemos es de una variable. Por lo tanto, ¿se acuerdan cuando hicimos las derivadas? ¿Qué hacíamos para sacar la derivada de dos variables? Y hacíamos constante una variable y sacábamos y derivábamos una. Cuando derivábamos esa, recién derivábamos con la otra variable.
Bueno, acá pasa lo mismo. Hay que hacer la integral con una sola variable, porque las únicas tablas que yo tengo es para una variable. Entonces, fíjense, yo acá separé, yo puse acá la integral entre φ1 de x y φ2 de x de la función f de xy por diferencial de y. O sea que voy a hacer primero, acá me falta un paréntesis, para que, porque abrí un paréntesis y me olvidé de cerrarlo al paréntesis. Acá tendría que haber cerrado el paréntesis, para decir, bueno, lo que tengo dentro del paréntesis, voy a hacer la integral. O sea que voy a hacer la integral de f de x por diferencial de y. ¿Por qué lo hago por diferencial de y no la hago por diferencial de x? Porque yo estoy haciendo la integral entre φ1 de x y φ2 de x. Entonces voy a integrar con respecto a la otra variable. Por eso acá habla de diferencial de y. Una vez que yo saqué la integral de esta con una variable, recién voy a hacer la otra integral. Acá está, acá abajo. Y saco la integral y me va a dar una integral psi de x. O sea que la integral me va a dar como resultado una función en x. Y ahí voy a hacer la integral de entre a y b de psi de x por diferencial de x. ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar un valor numérico. Que si esto hubiera sido 1, entre a y b hubiera sido 1, yo hubiera sacado una superficie, pero si es eh, varía, yo saco un volumen. Acá puse superficie, pero tenía que haber puesto volumen para que ustedes lo entiendan mejor. Y esto me va a dar un valor numérico, porque el volumen es un valor numérico. Acuérdense, no le da una función. Si el resultado final le da una función, es porque ustedes integraron mal. ¿Cuándo se integra mal? Cuando ustedes hacen la integral entre las funciones. Fíjense que yo la integral lo voy a hacer con respecto a la otra variable, o sea, diferencial de y. Al diferencial de a x la voy a mantener constante y voy a integrar con respecto a y. Voy a integro con respecto a y y a x lo mantengo constante. No sé si lo entienden a eso. ¿Lo vuelvo a explicar? Lo hago con ejemplo, profe. Sí, con un ejemplo va a ser. Bueno, acá ya lo voy a hacer el ejemplo. Acá está la otra posibilidad. Es que si yo, en vez de tenerla de esta manera, la doy vuelta, la hago girar a, a y B, y A y B está sobre el eje Y en vez de estar sobre el eje X, yo voy a tener una cosa como esta, la integral entre A y B de φ1 de y φ2 de y de f de x. Y como está en y, yo integro con respecto a la otra variable. Lo vamos a hacer con un ejemplo para que lo vean mejor, me parece. Miren, acá está el ejemplo. Yo quiero el dominio de la función, la integral o el volumen, entre, es un círculo porque x cuadrado más y cuadrado me da un círculo. En realidad un círculo. No graficamos en integrales dobles, yo solamente lo pongo para que usted lo vea. Vamos a integrar entre 0 y 1, entre 0 y 1, entre 0.0 y 1, o sea que van a integrar la mitad de la circunferencia, de la aula, ¿eh? Del círculo. O sea que hay una intersección del círculo con una parábola, pero no la graficamos. Entonces, como yo tengo la integral entre 0 y x cuadrado, de la función x cuadrado más y cuadrado, como la integral es con respecto a x, yo a x la voy a mantener constante y voy a integrar con respecto a la otra función. Por eso habla de diferencial de y acá.
Una vez que yo resuelva esto, lo que tengo adentro del corchete, una vez que yo resuelvo la integral que tengo adentro del corchete, esta integral me va a resultar en X, una función en X. Y cuando yo resuelva esto y tenga la función en X, recién voy a integrar con respecto a X. Fíjense que es lo que hice. Yo tengo la integral entre 0 y 1, que todavía no, entre 0 y 1 no la integro. Voy a integrar entre 0 y X cuadrado. Integro la función. X, como es una suma de funciones, X cuadrado y cuadrado, es una suma de funciones. La considero una suma de funciones. Como estoy integrando con respecto a y, el x cuadrado es constante. Entonces yo voy a la tabla de integrales y digo, bueno, la integral de una constante a qué es igual. Y es igual a la constante por la variable. Muy bien, pero como la variable es y, yo estoy poniendo x cuadrado por y. Más la otra función, y cuadrado. Me voy a la tabla y en la tabla dice x a la n. X a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Por lo tanto, pero yo estoy integrando en y, no en x. O sea, la tabla está siempre en x, ¿no? Entonces, la integral va a ser y 2 más 1 es 3, y al cubo sobre 3. Y tengo resuelta la integral. A ver cómo resolví la integral. Ya vamos a seguir con el ejercicio, pero primero hay que resolver la integral. No sé si tiene la tabla usted consigo, para que vean. ¿Tiene la tabla de integrales ustedes, con ustedes? Para que lo vean. Sí, 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 ¿No? se ve, profe. Sí, sí, se ve. Sí, profe. Fíjense, yo estoy integrando, fíjense, hago la integral entre 0 y x cuadrado. Como yo voy a integrar con respecto a x, quiere decir que a x la voy a mantener constante y voy a integrar con respecto a la otra variable. Por eso el corchete dice x cuadrado más y cuadrado, que es mi función, por diferencial de y. O sea, voy a integrar con respecto a y. Y a x lo mantengo constante. Si a x lo mantengo constante, acá tengo x cuadrado más y cuadrado. Primero voy a resolver la integral, que se resuelve como una integral de una variable. Entonces, si a x lo mantengo constante, quiere decir que el x cuadrado es constante. Me voy a la tabla, y en la tabla dice la integral de una constante es igual a la constante multiplicada por la variable. Entonces, la constante, acá está x cuadrada, como mi variable es y, ahí tengo multiplicado por y. Más y cuadrado. Me voy a la tabla y es x a la n en la tabla. Y la tabla dice, si es x a la n, es x a la n más 1 sobre n más 1, es la integral. Solo que acá yo tengo y, entonces yo voy a tener que poner más y al cubo, porque 2 más 1 es 3, sobre 3. Y he resuelto de esa manera la integral. ¿Lo ven cómo está resuelta la integral? La integral resuelve primero con respecto a y, por eso está el corchete con respecto a y. A x lo mantuve constante. Hasta ahí bien, porque para poder seguir. O sea, lo que tengo adentro en el segundo paso, tengo resuelta la integral. La integral que es x cuadrado por y más y al cubo sobre 3. Esa es la resolución de la integral. Falta la constante, porque la constante en integrales definidas se anulaba. Y como esta es una integral definida, se anula. Por eso no la pongo. ¿Hasta ahí bien? A esta integral, una vez resuelta, la tengo que hacer variar en los valores que me dan, que es 0 y x cuadrado. Por eso hay una barra inclinada
que dice la vamos a hacer variar entre 0 y x cuadrada. Y esto hay que aplicar la regla de Barrow, que viene también de análisis 1. Y la regla de Barrow dice, es el límite superior menos el límite inferior, me va a dar el cálculo de la superficie. Pero en este caso yo estoy calculando volumen, es lo mismo. ¿Qué es lo que hago variar? ¿A quién reemplazo? Y bueno, si yo integré con respecto a ahí, al que lo voy a reemplazar es ahí. Por eso dice la integral entre 0 y 1, que todavía no la resolví, es la que estaba afuera de la llave, va a ser igual a x cuadrado, la dejo como está. Y en la que yo hice la integral, el límite superior dice que es x cuadrado, multiplico por x cuadrado, más. Otra vez y, pero y es x cuadrado. X cuadrado, todo elevado al cubo sobre 3. Menos, acá falta menos, el límite inferior. Pero como el límite inferior tengo 0, si yo ahí lo reemplazo por 0, se me va a anular el primer término y se me va a anular el segundo término. Por eso yo no hice el límite inferior. ¿Lo ven por qué no hice el límite inferior? Porque se me anula los dos términos. Acuérdense, en la regla de Barrow dice el límite superior menos el límite inferior. Pero yo tengo 0 en el límite inferior. Y cuando reemplace por i, por supuesto se me va a anular los dos términos. Por eso no lo hago. No sé si me van entendiendo. Díganme si no, así lo vuelvo a repetir. Porque después, bueno, cada vez hay que seguir integrando todavía. Me falta otro integral. Díganme si hay algún problema hasta ahí o no. Profe, ¿cómo se dio esa de x al cuadrado por y? Me refiero a en la segunda. ¿Por qué sale esto? Bueno, Sí, volvamos a explicar. Fíjense, yo tengo que hacer igual que en derivadas. En derivadas, ¿qué hacíamos? Integrábamos con una variable, derivábamos con una variable, y una vez que derivamos con una variable, a la otra variable la manteníamos constante. Una vez que resolvíamos eso, hacíamos la otra variable. Bueno, en integrales pasa lo mismo. Yo tengo que integrar con una variable, y después que resuelva con una variable, para resolverlo con una variable, integro con respecto a esa variable que voy a integrar, y a la otra variable la mantengo constante. Una vez que resolví eso, recién voy a integrar con respecto a la otra variable. Entonces, yo tengo, fíjense, acá en el paréntesis, acá me faltaba cerrar el paréntesis, ¿eh? Para que sepan que voy a integrar entre 0 y x al cuadrado, de x cuadrado más y cuadrado por diferencial de y. A la otra no la utilizo porque lo voy a integrar después. Entonces, voy a resolver este integral. Cuando resuelvo este integral, ¿por qué lo hago así? Porque según lo que expliqué acá, y que no sé si me lo habían entendido, si yo tengo la función con respecto a una de las variables, yo tengo que integrar con respecto a la otra variable. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo entre 0 y x al cuadrado, cuando yo integre x cuadrado más y cuadrado, lo integro con respecto a la otra variable. Acá tengo x al cuadrado, por lo tanto voy a integrar con respecto a diferencial de y. Si yo integro con respecto a diferencial de y, quiere decir que voy a integrar la función x cuadrado más y cuadrado con respecto a y, y a x la mantengo constante. Esa es mi primera condición. Me olvido entonces de el diferencial de x, porque lo voy a integrar después. Como tengo x cuadrado más y cuadrado, quiere decir que tengo dos funciones acá. Entonces voy a integrar primero x cuadrado. Si a x cuadrado integro x cuadrado, pero dije yo, integro con respecto a y. Por lo tanto, el x cuadrado es constante.
porque estoy integrando con respecto a y, a la variable y. Acá no existe el y. O sea que no existe el y, quiere decir que x cuadrado es constante. Me voy a la tabla de integrales de x al cuadrado, la tabla de integral con una variable, por supuesto, y la integral de una constante, porque x cuadrado es una constante, acuérdense, no es x a la n, es una constante, en este caso. Me voy a la integral de una constante, y la integral de una constante me dice que es igual a la constante multiplicada por la variable. Entonces acá como resultado está la constante, que es x cuadrado, más mi variable, pero mi variable es y. Por lo tanto, por eso pongo x cuadrado por y. Resolví mi primera función. Me voy a la segunda función, que es y cuadrado. Como yo estoy integrando con respecto a y, acá el y es x y a la n. Me voy a la tabla, y en la tabla, por supuesto, no existe el y. Tiene que estar, la tabla está en x, y bueno, me voy a la tabla y dice x a la n. X a la n, la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Pero como esto es y, entonces yo voy a poner y más y n más 1, o sea, 2 más 1 es 3. Ahí está el cubo sobre 3. Y de esa manera he resuelto la integral de x al cuadrado más y cuadrado con respecto a y. ¿Lo entienden a eso? O sea, estoy integrando, pero con una variable, porque a x lo mantuve constante. Una vez que ya resolví la integral, voy a aplicar los límites de integración, porque todavía no lo apliqué. Dice que la integral era entre 0 y x al cuadrado. Entonces acá una barra inclinada que me está indicando, ya resolví la integral, pero lo tengo que hacer entre 0 y x al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a reemplazar? Voy acá, voy a aplicar lo que se llama en integrales indefinidas, en análisis 1, la regla de Barrow. La regla de Barrow dice que es el límite superior menos el límite inferior. O sea que voy a reemplazar mi variable por el valor superior menos mi variable por el valor inferior. Pero mi variable es y, x era constante. Por lo tanto, en el próximo paso, fíjense, lo quiero hacer, ahí está. El próximo paso decía x al cuadrado, que es constante, el y, límite superior, es x al cuadrado, por eso aparece otra vez x al cuadrado, más y otra vez, límite superior, x al cuadrado, todo elevado al cubo sobre 3. Y he resuelto el límite superior, menos el límite inferior, dice la regla de Barrow. No lo puse acá, ¿por qué? Porque el límite inferior es 0. Cuando yo reemplace el i por 0, 0 por cualquier número me da 0. Más 0 al cubo me da 0, dividido 3 me va a dar 0. Por lo tanto, no existe el límite inferior, porque el límite inferior es 0. Por eso no lo puse. ¿Está bien hasta ahí? Todavía estoy resolviendo con respecto a y, ¿cierto? Todavía no integré con respecto a x. Pero fíjense en la función, ya está todo en x. Ahora vamos a resolver esto que tengo adentro del paréntesis. Adentro del paréntesis, x al cuadrado por x al cuadrado, como tengo la variable, ahora ya es x mi variable. Entonces, como tengo x mi variable, x tengo suma de exponentes, porque tengo una multiplicación en donde tengo la misma variable. Entonces, 2 más 2 es 4. Por eso aparece x a la cuarta. Y acá tengo más x al cuadrado todo elevado al cubo. Entonces, como es todo elevado al cubo, es una multiplicación. Entonces me da 2 por 3, 6, me da x a la sexta sobre 3. ¿Mm? Y ahí tengo mi nueva función en x. Ahora tengo que hacer la nueva integral entre 0 y 1, porque me faltaba, fíjense, entre 0 y 1. Entonces ahora entre 0 y 1
de esta integral de x a la cuarta más x a la z sobre 3 por diferencial de x. Otra vez tengo una suma de función, otra vez tengo que volver a integrar, o sea que yo tengo que integrar 2 veces. Acá ya no es constante x, acá es una variable, por lo tanto, cuando yo integre x a la cuarta, me voy a la tabla y tengo x a la n. X a la n otra vez es x la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. O sea que yo voy a tener x, 4 más 1, 5 sobre 5. Tengo resuelto mi primera integral. Más, me voy a la otra función, otra vez x a la n, x a la sexta más 1 es 7 sobre 7, pero como tengo un 3, 7 por 3, 21, y aparece el 21, este famoso que está acá. Ya he resuelto las integrales. Me falta aplicar los valores entre 0 y 1. Por eso la barra inclinada me significa que ya he resuelto la integral. Y tengo que hacer los valores entre 0 y 1. Otra vez aplico la regla de Barrow. Y otra vez la regla de Barrow me dice el límite superior sobre el límite inferior. O sea que tengo que cambiar la variable por el valor que tengo en el límite superior menos la variable en el límite inferior. El límite superior es 1, por lo tanto yo voy a tener, a ver, acá está, 1 a la quinta sobre 5 más 1 a la séptima sobre 21 menos el límite inferior, pero el límite inferior otra vez 0. Y 0 a la quinta es 0, sobre 5 es 0, y 0 a la séptima es 0, sobre 21 es 0. Por lo tanto, no tengo límite inferior. Por eso no lo calculé. Y acá abajo tenía 1 elevado a 5, que me da 1 sobre 5, 1 elevado a la séptima, que me da 1 sobre 21, sumo esto y me da 26 sobre 105. Este 26 sobre 105 es el volumen que era de este círculo, entre el punto 0 y 1. ¿Me entienden? Más o menos lo que esto es lo mismo que derivada, solo que es un poco más difícil porque es lo mismo que cuando ustedes aprenden a multiplicar y después tienen que hacer la división. Es el paso al revés. Bueno, integral es el paso inverso a la derivada. Para rendir, nosotros dejamos a las tablas, así que ustedes las tablas tienen que tener al lado de ustedes. El que no tiene la tabla, bueno, tiene que aprenderse de memoria. ¿No? Nosotros no nos interesa que ustedes aprendan de memoria las tablas. Lo que nos interesa es que ustedes sepan la forma en que se resuelve. No sé si han entendido esto o más o menos. A ver, a ver, no. ¿Han entendido más o menos lo que estuve explicando? ¿Cómo se resuelve la integral doble? Lo que pasa es que para resolver la integral doble tienen que fijarse cómo se resuelve la integral simple y la integral con una variable, porque es el mismo método. ¿El método qué significa? Resolver la integral, y una vez que resuelva la integral definida, ¿no? Resolvemos la integral, aplicamos la regla de Barrow. Así resolvíamos el cálculo de área para integrales de una variable. Cuando vamos a dos variables, hago de la misma manera. Lo que pasa que como son dos variables, y no puedo integrar con las dos variables juntas, tengo que integrar con una variable primero y a la otra variable la tengo que mantener constante. Igual que en derivada.
Y una vez que resuelva eso, recién volvemos a integrar con respecto a otra variable. ¿Y cómo sabemos qué variable integro? Y de acuerdo a la integral que me dan. Si acá la integral es entre 0 y x al cuadrado, quiere decir que voy a integrar con respecto a la otra variable. Por eso integré con respecto a ella. Pasa que acá lo expliqué, lo que pasa que no lo entendían porque ustedes no vieron, hay muchos que no vieron integrales con una variable. Esto sale de la regla de Barrow. Si yo tengo la función, la integral de una función con respecto a x, voy a integrar con respecto a la otra variable. Y cuando integro con respecto a la otra variable, yo tengo que tener en cuenta, si integro con respecto a y, a x la estoy manteniendo constante y a y variable. En este caso, x es constante y variable. No sé si entendieron el ejemplo. Yo igual se lo voy a poner para que ustedes lo vayan viendo y tranquilo en su casa. Se lo voy a poner en el WhatsApp. Pero, bueno, hay que saber. Si no, yo también creo que les puse el integral definida con una variable. Véanlo, también es un ejercicio. Y una vez que entiendan eso, van a entender esto mucho más fácil. En el parcial, no sé si le van a tomar esto. Pregúntele a la ingeniera, no sé si la ingeniera va a poner. Creo que no dio todavía integral de la ingeniera. ¿Dio integral? No, ¿no? He dado la semana pasada, el viernes. Ah, ¿vieron la semana pasada? Sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, seguro que va a tomar. Pero esto en los exámenes finales sale siempre. Acá tengo otro ejercicio. Esto lo saqué de un libro. Está hecho con gráficos. Nosotros no pedimos los gráficos. Fíjense, acá hay una parábola, acá hay una parábola y acá hay una recta. Y acá hay una recta. En la intersección de la parábola y la recta, dice que está, este es el punto 1 y este es el punto 3. Esto teóricamente se hace en integrales definidas de una variable. Esto, lo que está el gráfico. Nosotros entonces el gráfico lo damos que ustedes ya lo saben hacer. Y no se lo pedimos, por supuesto. Entonces me piden la integral doble, que es el volumen, de 3x por diferencial de x, diferencial de y. O sea que mi función es 3x, o sea, mi función xy es 3x, diferencial de x, diferencial de y. En donde x, bueno, en x no está, e y no está, no importa. Pero esta yo quiero integrar con respecto a x con respecto a y. Entonces, fíjense cómo es la integral. La integral es entre menos 1 y 3, porque eso es menos 1 y 3 son los puntos de intersección acá. Menos 1 y 3. Y está en el eje de las x, por diferencial de x. Integral de las otras dos funciones, la parábola que es x al cuadrado, y la recta que es 2x más 3. ¿De qué función? Y de la función 3x. Nosotros, como no le damos para hacer el gráfico, nosotros directamente le vamos a poner la integral entre menos 1 y 3 por la integral entre x al cuadrado diferencial de x, 2x más 3, de 3x por diferencial de x diferencial de y. Así se lo ponen en los exámenes. Y ustedes tienen que separar de tal manera que tienen que integrar primero.
la función, acá ya está hecho, ¿no? La función está, la primera integral dice que es entre x cuadrado y 2x más 3. O sea que yo tengo que integrar entre la parábola y la recta, en este caso. Entre la parábola y la recta en x. Por lo tanto, voy a integrar con respecto a la otra variable. ¿Cuál es mi función que me dieron? 3x. ¿Cuál es la variable que voy a integrar? Diferencial de y. Al diferencial de x no lo voy a integrar todavía. Por eso, acá en el libro pusieron menos 1 y 3 por diferencial de x afuera, digamos, de la otra integral. Resuelven 3x con respecto a y. Si resuelven 3x con respecto a y, ¿qué es 3x? Y 3x es una constante, porque estoy integrando con respecto a y. Si estoy integrando con respecto a y, 3x es una constante. 3 es una constante y x también es una constante. Por lo tanto, me voy a la tabla de nuevo y digo, la integral de una constante es la constante por la variable. Fíjense que está resuelto acá 3x, que es constante, por la variable que es y. ¿Entre qué puntos? Y lo tengo que resolver entre x al cuadrado y 2x más 3. Todavía no está resuelto solo la integral. Y acá, ¿qué tengo que aplicar? Acá tengo que aplicar la regla de Barrow, y acá sí está completa, no como la de recién que se me faltaba la inferior, porque la inferior era 0. Fíjense. 3 por x, ¿a dónde reemplazo? Y reemplazo en y. 3x por y, pero y vale 2x más 3, o sea que hay un paréntesis, 2x más 3, que es el límite superior, menos el límite inferior, menos, otra vez, 3x por y, que vale x al cuadrado, por x al cuadrado, por diferencial de x, que esta vez me falta resolverlo. Voy a resolver lo que tengo adentro del corchete este que está acá, porque hay que resolverlo para poderlo integrar. Y yo tengo 3x por 2x, me va a dar 3 por 2, 6x al cuadrado. Ahí lo tiene en el medio, 6x al cuadrado. 3x por 3 me da 9x. 9x ahí lo tengo al final, más 9x. Menos 3 por x y por x al cuadrado son x al cubo. Y acá lo tienen adelante, menos 3x al cubo. Lo ordenaron así porque en el libro lo ordenaron con respecto a x. No hace falta ordenarlo con respecto a x. Tienen que ponerlo como está, como les da, no importa. No sé si van entendiendo lo que estoy haciendo. Si no, lo vuelvo a explicar. Esto Sí, lo saqué de un libro. Ah, sí. Sí, no escuché lo que dijo. no, que sí se entiende, profe. ¿Cómo? ¿Se lo vuelvo a explicar? Sí. Sí se entiende, profe. Ah, ¿se entiende? Bueno, esto lo saqué de un libro. En realidad, acá está hecho el gráfico, ¿sí? Y está mostrando, lo vi que está hecho el gráfico, todo, y está mostrando qué es lo que están haciendo en integrales dobles. Nosotros no pedimos el gráfico, porque teóricamente el gráfico se lo hace en análisis 1. Como ya está hecha la intersección, acá le dan los límites de integración. Los límites de integración son las intersecciones. Está bien clarito acá. Por eso dije, voy a poner este ejemplo del libro. Ahora bien, ya he resuelto la integral, pero yo he resuelto la integral con respecto a y. Ahora me falta resolver la integral con respecto a x. Entonces, con respecto a x, dice la integral entre menos 1 y 3, ¿de quién? Todo lo que ya tenía antes, o sea, menos 3x al cubo, más 6x al cuadrado, más 9x. Ahora lo integro con respecto a x. Ahora x es mi variable. Como x es mi variable,
otra vez tengo suma de funciones. Y yo voy a tener 3, acá que son las x, son todas x a la n. Y la integral de x a la n me daba x a la n más 1 sobre n más 1. Por lo tanto, voy a tener 3 por x al cubo, sería x a la cuarta sobre 4. Entonces hay que dar 3 por x a la cuarta sobre cuarta, con signo negativo, porque había un signo negativo ahí. Más 6 por x al cubo sobre 3. Sobre 3. 6 dividido 3 me da 2, por eso aparece el 2 acá, x al cubo. Lo simplificó. Más 9 por x al cuadrado sobre 2, más 9 medio de x al cuadrado. Y ahí está resuelto la nueva integral. Otra vez tengo que aplicar regla de Barrow. ¿Entre qué punto? Entre menos 1 y 3. Entre menos 1 y 3. Acá iba sin paréntesis. Yo taché los paréntesis porque habían puesto un paréntesis y estaba el signo negativo. Entonces, si hay un paréntesis de signo negativo, me afecta a todo. Y el único signo negativo que yo tengo es el que está adelante. Por eso yo taché el paréntesis. Porque hicieron el límite superior menos el límite inferior. Está bien hecho, lo que pasa es que quisieron explicar, pero al menos lo dejaron afuera. Si el menos hubiera estado adentro, estaría bien, pero como estaba afuera, bueno, por eso taché el paréntesis yo. Por eso puse sin paréntesis. Entonces aparece que el signito menos únicamente afecta al primer término. Entonces, ¿qué es lo que reemplazo? Y reemplazo la variable x. Entonces yo voy a tener límite superior es 3, o sea que voy a tener 3 por 3 a la cuarta sobre 4. Eso me da 243 sobre 4. Más, otra vez 3 a la quinta, porque lo que dice 3 a la quinta, 2 por 3 a la quinta, eso me da 54. Más 9 por 3 al cuadrado sobre 2 me da 81 medio. Hice el límite superior, menos, ahí sí tengo que poner un paréntesis porque la regla de Barrow dice menos el límite inferior. Entonces ahí sí va el paréntesis, sí o sí. Voy otra vez, menos 1 a la cuarta por 3 sobre 4 me da 5 cuartos, parece que dice 5 cuartos con signo negativo por el signo que tengo acá adelante. Después viene menos 1 al cubo por 2, como es al cubo me da negativo, por eso apareció menos 2, más menos 1 al cuadrado por 9 sobre 2, me da 9 medios, y una vez que tengo esto, resuelvo todo esto, bueno, ahí está resuelto cada uno de ellos, ¿sí? Y me da 32. Ahí está resuelto porque ustedes lo resuelvan en su casa, ¿no? Y ese es el resultado. Y de esa manera, porque acá el problema es cómo integro. Acuérdense que tienen que integrar 2 veces. No sé si entendieron esta integral. Igualmente yo se lo voy a poner en el WhatsApp para que lo vayan desmenuzando ustedes solos. Acuérdense que tienen que integrar 2 veces. Cuando yo integro la primera vez, una de las variables constante. Cuando yo integro la segunda vez no hay problema porque hay una sola variable. Pero cuando yo integro la primera vez, integro con respecto a una variable y la otra variable es constante. Ahí hay que tener cuidado. Porque cuando integro la segunda vez hay una sola variable y no hay problema. El problema es cuando integro la primera vez. Que cuando integro la primera vez, yo integro con respecto a una variable y la otra variable es constante.
Y fíjense que hay que tener cuidado porque en los exámenes me ponen integral de x al cuadrado por integral entre x cuadrado y 2x más 3. La función es 3x. Ah, dice, como es 3x, yo voy a integrar por diferencial de x. Lo pueden integrar, pero cuando llegan al resultado final, en vez de llegar a un número, como dice, llega acá, llegan a otra función. Quiere decir que está mal integrado, porque tiene que llegar a un número. Están dando un volumen. O sea, hay que tener cuidado con respecto a quién integra. No sé si han entendido el ejercicio. Bueno, más o menos debe ser porque no, nadie me dice nada, así que más o menos. Pues yo esto lo voy a dejar en WhatsApp para que lo vean. Bien. Estos generalmente son integrales de exámenes, más o menos. Fíjense en el próximo ejercicio. Bueno, esto se lo voy a dejar, a mí me interesa este. Mire este ejercicio. La integral, la función es 4 menos x al cuadrado menos y cuadrado, integral de esto por diferencial de x diferencial de y, ¿entre qué punto? Entre 0, el dominio está limitado por la recta x igual a 0, y igual a 0, y igual a x igual a x igual a 3 medio, y igual a 1. O sea que mi integral va a ser entre 0 y 3 medio, porque x está entre 0 y 3 medio, fíjense, entre 0 y 3 medio, de la integral entre 0 y 1, porque y está entre 0 y 1. Como acá son números, integral entre 0 y 3 medio e integral entre 0 y 1, yo puedo integrar como yo quiera. ¿Qué quiere decir como yo quiera? Voy a integrar mi función, que va a ser 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, con respecto a x primero y después con respecto a y, o bien al revés, integro con respecto a y y después con respecto a x. ¿Por qué puedo hacerlo así? Porque como son números, no tengo como en el caso anterior, el caso anterior, si yo tengo con respecto a dos funciones, cuando yo tengo con respecto a dos funciones, tengo que tener cuidado con a quién voy a mantener constante y con quién voy a variar. O sea, como acá la función es con respecto a x, voy a integrar con respecto a y a x la voy a mantener constante. Acá. Pero en este otro caso, acá. En este otro caso, como no tengo x ni y, son números, valores numéricos, y puedo integrar con respecto a cualquiera. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, voy a integrar con respecto a x y después voy a integrar con respecto a y. Cuando integra con respecto a x, quiere decir que y lo mantiene constante. Por lo tanto, el 4 es una constante. Me voy a la tabla de integrales, si integro una constante por una variable, me da 4 por la variable. Ahí está, 4x. Me voy a la tabla menos, me voy a la tabla x al cuadrado, quiere decir que es x a la n. Si x es a la n, es x al cubo sobre 3. Fíjense que no está puesto en el segundo término, sino está puesto en el tercer término. X al cubo sobre 3. Ahí se pueden confundir. Este lo saqué del libro, ¿no? Las tachaduras son las tachaduras mías que yo hice para que ustedes lo vayan entendiendo. Y acá resolví para que ustedes lo entiendan lo que hicieron. Porque ellos dan muchas cosas por entendido en el libro. Entonces, el x al cuadrado es x a la n y es x al cubo sobre 3, que está en el último término. Ahí está. Y el tercer término, que es menos y cuadrado, como yo estoy integrando con respecto a x, y es constante. Me voy a la tabla y es una constante, la integral de una constante es la constante por la variable.
y acá está puesto en el segundo término, la constante que es y cuadrado por la variable que es x. No sé si entendieron la resolución de esta integral. Lo ordenaron ellos, pero lo ordenaron con respecto a x, parece. No sé. Pero no importa, no hace falta ordenarlo, hace falta que esté la solución como correcta, nada más. Creo que lo ordenaron, no sé, para acá. ¿Entienden lo que hicieron? Sí, se entiende. Sí, profe. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ahora tienen que integrar esto con respecto a x. Piensen que con respecto a x no está hecha la solución. A ver, con respecto a x, ah, no, perdón, disculpe, no tienen que integrar todavía. Tienen que hacer la regla de Barrow. Tienen que hacer la regla de Barrow. Claro, disculpe, me olvidé. Una vez resuelto la integral, una vez resuelta la integral, tienen que aplicar la regla de Barrow entre el punto 0 y 1. O sea que tengo que aplicar el límite superior menos el límite inferior. Como el límite inferior es 0, y yo integré con respecto a x, tengo que reemplazar x por 0 en el límite inferior. Se me va a anular el límite inferior. Me va a quedar nada más que el límite superior. Y como el límite superior es 1, voy a reemplazar x por 1. Voy a tener 4 por 1, 4. Ahí está resuelto el primero. El segundo, menos y cuadrado por 1, me queda y cuadrado, menos 1 al cubo me queda 1, sobre 3, me queda un tercio, y está resuelto la regla de Barrow. Me falta la otra integral, entre 0 y 3 medios. Pero primero tengo que resolver esta integral con respecto a y. Resuelvo ahora con respecto a y, significa que x es constante. Justamente no tengo x, no hay problema, porque dijimos que la última es solo una sola variable, pero tengo 4 que es constante y un tercio que es constante. Los resultados son integral. 4 por la constante, me da 4 por y, menos y al cubo, o sea, otra vez es x a la n, o sea, es y al cubo sobre 3, menos un tercio por y. Ahí agregué por faltaba la constante. Ahora, una vez resuelto la integral, tengo que aplicar la regla de Barrow. Límite superior menos límite inferior. Otra vez tengo 0 en el límite inferior, se me va a anular todos los términos del límite inferior y tengo que reemplazar el i por 3 medios. Una vez que reemplace, bueno, el resultado me da 35 octavos, teóricamente. No lo hice, pero bueno, eso es lo que tiene que quedar. Esto mismo lo podía haber hecho al revés. ¿Qué quiere decir al revés? Como no tengo funciones en la integral, yo podía haber hecho primero la integral entre 0 y 1 de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. En vez de hacerlo por diferencial de x, lo hago por diferencial de y. La integral va a ser la misma, va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque lo estoy haciendo con respecto a y. Si hago con respecto a y, fíjense, el 4 es constante, el x es constante, pero el y es variable, sería, y me va a dar y al cubo sobre 3, o sea, me va a cambiar acá la función. Pero no importa, porque cuando son solo números, yo lo puedo hacer con cualquiera, pero puedo integrar primero con uno y después con otro de cualquier forma, pero el resultado final tiene que ser exactamente el mismo. Intermedio, sí, va a dar diferente las funciones intermedias, pero el resultado final tiene que ser el mismo. Por eso quise ir a estos que son solamente números y no funciones como los otros. ¿Me entiende más o menos? Sí, profe, se entiende.
Bueno, ahora voy a volver al ejercicio que me salté recién. Total, tengo tiempo todavía. Acá fíjense en este caso. Bueno, acá también es una parábola con una recta. La intersección me va a dar entre el punto -2 y 4. Bueno, esto ya nosotros no lo pedimos, porque esto se lo pide en análisis 1, no lo pedimos. Entonces nosotros le damos directamente, le damos esto, integral entre -2 y 4, integral entre x al cuadrado sobre 4 más 1, y x sobre 2 más 3. No le ponemos el corchete nosotros, ponemos por diferencial de y, por diferencial de x, por diferencial de y. Es para que ustedes vean a quién la van a mantener constante y a quién no. Como yo di la integral entre x al cuadrado sobre 4 más 1 y x sobre 2 más 3, quiere decir que está integrado en x, por lo tanto voy a integrar con respecto a la otra variable, o sea, integro con respecto a y. Por eso está con respecto a y. Acá ya estaba resuelto el ejercicio, entonces, ¿qué hice yo? Acá abajo yo lo hice a la integral de esta, a la integral de esta que está abajo. Fíjense, integral, acá puse 1, integral entre x al cuadrado sobre 4 más 1 y x al cuadrado sobre x sobre 2 más 3 de diferencial de y. Porque fíjense que me dio la función es diferencial de x diferencial de y. Es la función, no me puso otra función. Entonces, cuando yo integro con respecto al diferencial de y, es como si hubiera una constante. ¿Cuál es la constante? Un 1. Entonces, si yo voy a la integral de una constante, la integral de una constante me va a dar la constante por la variable, o sea que sería 1 y la variable es y. Por eso aparece el y solo. No sé si lo ven a eso. O sea, fíjense en que la integral de mi función f de o zxy es diferencial de x diferencial de y, o sea, que me da 1. Y ahí me está calculando una superficie. Me está calculando una superficie porque me está diciendo la función es 1. Si me da 1 es porque estoy calculando una superficie y no un volumen. ¿Entendieron? ¿Se acuerdan que dijimos que esto daba volumen y también puede hacer superficie? A ver. Cuando yo hacía esto, dije, bueno, me da, ¿qué me da? Me da la superficie por las alturas, me da volumen. Pero si a las alturas yo la hago igual a 1, me queda una superficie. Bueno, en este caso, lo que hizo es la altura igual a 1. La altura igual a 1. Si hace la altura igual a 1, ¿qué me quedó? La superficie. La superficie es diferencial de x diferencial de y. ¿Me entienden? Por eso dejo diferencial de x diferencial de y. Entonces, como la altura era 1, y bueno, es 1 por diferencial de y, en este caso. Y me dio, acá estoy abajo de nuevo en el número 1, me dio 1 la constante por la variable, y la constante es 1 por la variable que es y, ahí está solamente y. ¿Y entre qué punto? Y bueno, es entre el límite superior, que es x sobre 2 más 3, y el límite inferior, que es x al cuadrado sobre 4 más 1. Lo resuelvo, x al cuadrado sobre 2 más 3, porque reemplazo ahí, menos el límite inferior, que es x al cuadrado sobre 4 más 1. Hay el signito menos, ahí hay cambia todos los signos de adentro, y por supuesto, resultado menos x al cuadrado sobre 4 más x sobre 2 sobre 2. Este es el resultado, el que está puesto acá en el libro, ¿no? Menos x cuadrado sobre 4 más x cuadrado sobre 2. O sea que ya estaba resuelto. Por eso yo lo hice para que ustedes sepan de dónde sale eso.
Una vez que esté resuelto esto, recién integran de nuevo, pero con respecto a quién, a x ahora. Y como yo tengo x al cubo, no, x al cuadrado. X al cuadrado sobre 4, voy a tener x al cubo sobre 4, sobre 3, por 4, 12, ahí está el 12. X al cuadrado sobre 2, que tengo un 2 abajo otra vez, por eso aparece el 4. Y el 2 que es una constante por la variable que es el 2x. Y ahí tengo resuelto la integral. Otra vez la integral la tengo que hacer en el límite superior menos el límite inferior, que no está hecho, por supuesto. Y bueno, según dice acá es 7, 9, 9 parece que dice 9. O sea, ¿qué tienen que hacer? Reemplazar el 4, que es el límite superior, 4 al cubo sobre 12 más 4 al cuadrado sobre 4 más 2 sobre 4 menos el límite inferior, que va a ser menos 2 al cubo sobre 12 más menos 2 al cuadrado sobre 4 más 2 por menos 2. Y una vez que se resultó eso, teóricamente da 9, que no sé. Sí, da 9. Espero que dé 9. Y ahí calculamos una superficie. Ahí hicimos la altura igual a 1. ¿Me entiendes? O sea que de esta manera hemos calculado volúmenes y superficies. Hemos aplicado acá, no tengo funciones con respecto a X, funciones y superficies. Y el último caso que tengo puesto acá, a ver si tengo otro. No, parece que no. Ah, sí, acá está. El ejemplo 2. Ahí está, el último caso. El último caso es cuando, que al revés, fíjense, me da la integral entre 0 y 2 y la integral entre menos i y raíz de i, y la función es 1 más x más y. Entonces, como yo estoy integrando con respecto, los límites de integración son menos i y raíz de i, yo tengo que integrar con respecto a la otra variable, por eso integro con respecto a x. El último ejercicio. Cuando integro con respecto a x, voy a tener el 1 que es constante por la variable, o sea, 1 por x, acá está x. X me va a dar x al cuadrado sobre 2, que lo han puesto al último. Y el y, que es una constante, por lo tanto va a ser y por x, que han puesto al revés, x por y, pero lo mismo. ¿Entre qué punto? Y entre menos i y raíz de i, o sea que van a ser el límite superior menos el límite inferior, que bueno, ahí está resuelto, ¿no? Y una vez que hicieron esto, bueno, tienen que hacer la suma de esto. Ahí yo subí la suma, ahí más o menos lo puse, para que den como resultado final lo que ponen en el libro. Y una vez que tengan este resultado, otra vez tienen que integrar, pero ahora con respecto a i. Acuérdense que, fíjense, yo puse ahí para poderlo integrar, saqué la raíz cuadrada y la puse como potencia, porque calcularla como potencia es mucho más fácil que calcularla como raíz. Aparte, yo tengo acá i multiplicado por una raíz, tengo que resolverlo eso. ¿Y cómo lo resuelvo? Y únicamente que lo ponga como potencia, fíjense que ahí lo puse como potencia, i multiplicado por i a la 1 medio, y eso me va a dar i a la 3 medios. ¿Cómo era la potencia? Y bueno, el i era 1, 1 más 1 medio me da 3 medios. Por eso aparece el i. Una vez resuelto, bueno, ahí tengo los resultados, ¿no? O sea que de esa manera yo pongo los 4 casos que puede haber. Uno que tenga solo números, que puede ser de cualquier manera. Este que tiene la integral entre la menos i y la raíz de i, entonces integro primero con respecto a x y después integro con respecto a y. Y los otros casos que está al revés. Bueno, esto tiene que practicar para que salga, ¿no? Yo todo esto se lo voy a dejar en el WhatsApp
para que lo vayan viendo. Lo tienen hecho ahí, lo tienen resuelto, pero tienen que ponerse a desmenuzarlo a cada paso. Yo, para que no les sea difícil, yo lo que el libro daba como sabido, yo hice yo agregué, ¿no? Acá está agregado, cómo está la resolución. Acá está agregado, está también cómo está la resolución. Agregué para que ustedes vean de dónde sale. Si no, no la sabe, ¿verdad? Ahí cuando puse los arquitos, ahí puse lo que estoy sumando, ¿no? Para que le dé. Porque ellos lo daban lo dan todo por saber, ¿no? Bueno. Bueno, yo bueno, se lo voy a dejar en WhatsApp para que lo vean, ¿no? No sé que para ustedes es difícil, pero bueno, no tengo solución porque no, al no ver ustedes análisis una variable, le va a costar el doble. Le va a costar el doble. Bueno. Y con esto terminaríamos. Nosotros, fíjense que la teoría era cortita. Si le toca, si ustedes dan la teoría es muy cortita. Nosotros analizamos más el práctico que la teoría, pero por supuesto, no se vengan en el examen sin saber la teoría, porque le vamos a hacer preguntas sobre la teoría. Y cuando le hacemos preguntas sobre conceptuales, no nada de otro mundo, ¿no? Profe, Sí, este sería el último tema del claro, este análisis. es el último tema. Sí, este es el último tema, no hay más temas. Por eso mi última clase. Esto yo le iba a dar en la clase anterior, pero cuando me dijeron que no sabían integrales, dije, bueno, estamos listos. Profe, perdón, Entonces, ¿me por eso escucha el dijo una último? variable, porque aquello no, la integral con una variable no tomamos nosotros. Yo lo di para que lo sepan. Tomamos acuérdense, que la materia es con dos variables. Profe, Sí, disculpe, no escuché el último. Lo de las preguntas, ¿se refería a este parcial o al final? no, al final. Sí. No, al final, porque al final dan la teoría. Sí, Los parciales son netamente prácticos. bien, bien. Ok, le quería consultar si ya finalizado este tema, le puedo hacer una consulta del tema anterior de máximos y mínimos, porque Sí, estuve practicando y me sale una duda. ¿Le puedo compartir yo pantalla? Que tengo acá el sí, ejercicio. espere que salga yo de acá. Ok. Espere que salgo de acá. Así, Ahí, ahí está. ok. Este es el ejercicio que usted dio para explicar, ¿se acuerda? El del Ah, que sí, pasó el sí, PDF. Bueno, sí. cuando llegaba el momento de hacer la derivada segunda, nos quedaba en la X, nos quedaba 6X, ¿verdad? Sí, Bueno, una vez que calculábamos el hessiano y descubríamos cuáles eran los puntos en los que podía haber un extremo relativo, que en este caso eran P1 y P4, sí, lo que teníamos que hacer era de la derivada segunda de la X, que era 6X, a la X la reemplazábamos por los dos puntos, ¿verdad? Por 1 y por -1. claro, que en este caso tiene un solo punto. Exactamente. Bueno, mi pregunta es, ¿qué sería? Justo hice el ejercicio de abajo, este número 2, lo realicé y al llegar el momento de hacer la derivada segunda, no me queda una función con X, sino un número solo. Por ejemplo, no me queda Ah, 6X como en este bueno, caso, sino que me queda un 2. bueno, es el valor directamente, es el valor que le da, no importa que no le quede ni X ni Y,
el valor que le da es el valor que le, supongamos, no sé cuánto le dio. Por ejemplo, en el ejercicio 2, Sí. cuando hice la derivada segunda, me quedó un 2, Un simple, o 2. sea, lisa y Bueno, entonces llanamente. dice 2 es mayor que 0 y por lo tanto me da un mínimo. Ah, perfecto, no hay que multiplicarlo con Por ningún nada, punto. porque no tiene ni variable. Bien, ¿Me perfecto, entiendes? perfecto. Listo. Directamente así. Bien, esa me duda. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no hay problema. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, yo lo voy a ver entonces en el final, ya cuando estemos en el final. No sé cómo va a ser el final, si va a ser presencial, o va a ser virtual. Parecería que va a ser virtual porque en el examen final está el ingeniero Césped, la ingeniera Alba y yo, estamos los tres. Y bueno, la ingeniera Alba tiene también matemática de contador público. Y bueno, como contador público tiene muchos alumnos y tiene justo, se lo han puesto en el mismo horario. Entonces, generalmente ella está en el práctico con nosotros y una vez resuelto el práctico y corregido el práctico, ella se retira porque tiene que empezar el otro examen y quedamos el ingeniero Césped y yo. Eso pasaba cuando era presencial también, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahora como tiene de muchos alumnos en contador público, me está pidiendo que sea virtual, que por lo menos es más fácil para ella, ¿no? Así que es muy probable que el examen sea virtual, ¿no? Bueno, otra de las cositas, no vengan estudiando el práctico solamente y la teoría no, cuando vayan allá al final, o estudien el práctico bien y leen un solo tema de la teoría. Y es una lástima que si pasan el práctico, que es lo más difícil, es el 80% de la materia, el práctico, que pasan el práctico y en la teoría no sepan alguna definición o decir de qué se trata. Estudien la teoría, pero estudien, vean por libros también, vean, no se queden con lo que dimos nosotros, vean por libros también, que a veces el libro saca muchas dudas. Bueno, muy bien. Lo veo entonces en el examen final, si no hay más preguntas. Muchas Hasta luego, gracias, profe. profe. Bueno, Que lo vaya bien. chaucito, hasta luego. Chau, chau.